Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Les invito a que abramos la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, del verso 11 al 13. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo leo una vez más, hermanos. Dice la palabra del Señor así: a lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Uno de los engaños más sutiles que hay, o diría yo, hermanos, quizás el peor de todos, el más difícil de detectar, es el engaño, hermanos, que el diablo obra por medio de la religión. Ese es el engaño más sutil que puede haber. Nadie está libre de ese engaño. Es un engaño demasiado sutil. Si no fuera sutil, no sería engaño. Si el diablo, hermanos, se presentara así como un monstruo, todo el mundo le huye. Sin embargo, el diablo logra que todos lo abracen. No sé si me entienden, hermanos. Al diablo todo el mundo lo quiere abrazar, no le huye. ¿Cómo es que logra el diablo, hermanos, que lo abracen? Muy sencillo. Sabe disfrazarse muy bien, ha creado, hermanos, algo seductor. Por eso, hermanos, en la palabra de Dios, ustedes se van a dar cuenta, hermanos, que Eva dice que vio que el árbol era agradable y bueno y útil a los ojos, y lo codició y le gustó y bueno para alcanzar sabiduría. El diablo, hermanos, no se presentó grotescamente. El diablo se presentó, hermanos, como algo muy agradable, algo, hermanos, que deleita los sentidos, algo, hermanos, que produce una atracción, algo, hermanos, que sensualiza la carne. El trabajo del diablo, hermanos, entonces, para engañar a través de la religión, hermanos, es creando elementos seductores. Y vamos a hablar, hermanos, de uno de los engaños más difíciles, el peor de todos, hermanos, el más, valga la redundancia, el engaño más engañoso, lo más difícil. Para poder detectar este engaño, hermanos, miren, hay que estar dotado, hermanos, de una gran unción del Espíritu Santo de Dios, o de lo contrario, hermanos, uno será víctima como cualquiera. El apóstol Juan dijo un día lo siguiente: os he escrito esto acerca de los que os engañan, dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece, y ella os enseña todas las cosas. Como quien dice, afortunadamente ustedes tienen la unción, y la unción a ustedes los salvaguarda del engaño. La unción a ustedes les abre los ojos y les muestra el engaño para que no dejarse engañar. El apóstol Juan, hermanos, habló de la gran necesidad de la unción del Espíritu Santo, hermanos, para poder detectar el engaño. De lo contrario, hermanos, miren, no hay hombre listo en la tierra, no hay gente lista, ni inteligente, ni genio, ni capaz, ni que tenga 100% de coeficiente de inteligencia, nada. No hay quien, hermanos, realmente, hermanos, sea capaz de detectar la capacidad de engaño que tiene Satanás. La Biblia habla de Job como un hombre, hermanos, muy inteligente, hermanos, aparte de eso, lleno de muchas buenas obras y todo. Con todo ese montón de buenas obras que Job hacía, hermanos, el diablo lo había engañado. Él tiene que confesar, ya de último, hermanos, que fue víctima del engaño. ¿Quién es este que oscurece el consejo sin ciencia? Yo hablaba lo que no entendía. Él tiene que confesar que fue engañado, que fue una víctima del engaño. ¿Saben, hermanos, por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque hay muchos que vienen aquí a la iglesia, hermanos, y se creen listos. Quizás no lo digan, pero lo dan por sobreentendido. Tratan de parecer como que son, como que a no cualquiera les toma el pelo, como que no cualquiera los engaña. Y realmente hacen un papel de tontos, hermanos, un papel ridículo. Ya van a ver ustedes cómo obra el engaño. Porque eso que lo expliquen esta mañana no quiere decir que usted, hermanos, con esto ya no se va a dejar engañar. Pero usted lo va a entender hoy. Cómo es que opera el engaño, hermanos, cómo es de sutil el engaño y cómo el diablo puede, hermanos, crear un engaño. Solo voy a hablar de un aspecto, tal vez el aspecto más delicado del Evangelio. Por ejemplo, la Biblia dice, hermanos, cree en Jesucristo y serás salvo. La mayoría de la gente cree que es salva porque cree en Jesucristo.
Pero fíjense, hermano, de que si usted analiza las Escrituras se va a dar cuenta que no es tanto creer en Él como creerle a Él. Entonces, cree en Jesucristo, pero ¿qué creer? No en Él, porque usted cree, hermanos, hay gente que cree, hermanos, en un montón de cosas que no le constan. La gente cree que el hombre puso los pies en la luna, aunque sean mentiras, ¿no? La gente cree, hermanos, que cree en Nostradamus, pero ¿qué es lo que cree de Él? Cree en su existencia, hay registros, hay ahí fuentes históricas que nos pueden hablar de Cristóbal Colón, de Nostradamus o de cualquier otro personaje, y creemos nosotros en la existencia de todas estas gentes, hermanos, porque hay suficientes fuentes y porque en realidad todos dicen creer en Él y nadie lo niega. Entonces, por el hecho de que nadie lo niega, usted también automáticamente lo cree. La gente hoy cree en Cristo, pues hombre, ni modo, todos creen y no hay nadie que diga que no cree. Aunque aún la gente que no busca a Dios dice, claro, ¿quién no va a creer en Cristo? Claro, todos creen, hasta nuestro calendario, imagínense, hermanos, en todo el mundo, hermanos, guste o no a los ateos o no les guste, aún los tiempos son divididos, hermanos, antes de Cristo y después de Cristo, imagínense. Quiere decir que aceptación histórica de Cristo sí la hay en todo el mundo. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿creer en Cristo así salva a alguien? ¿O qué es lo que la Biblia dice realmente? El problema, hermanos, es que la mayoría de las personas que profundiza muy poco, va a una iglesia, hermanos, llega ahí y piensa que cree. Y solo porque piensa que cree que es salvo. Y aquí está el gran problema, hermanos, porque ya van a ver ustedes que no basta con creer en Cristo, sino es más importante que Cristo crea en usted. Ese es el gran problema. El gran problema, hermanos, es que Cristo en muchos no creen. Se lo voy a demostrar con un pasaje. Yo quiero que lo vean rápidamente. Ahí en el Evangelio, siempre estamos en San Juan. Pases el capítulo 2, rápidamente, hermanos. Capítulo 2, amén, hermanos. Vean qué dice en el verso 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, ¿qué dice, hermanos? Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Entonces Jesús les dijo, ustedes ya son salvos. Así dice ahí. Pero dice, hermanos, pero Jesús mismo, ¿qué dice? No se fiaba de ellos, ¿porque qué? Porque conocía a todos. La palabra fiarse es otra palabra, hermanos, que es un sinónimo de creerles. Fiarle a alguien. Por ejemplo, si usted dice algún día, yo no le fío a esta persona, es un sinónimo, es como que usted estuviera diciendo, no le creo. ¿Ya me entienden? Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estaba pasando aquí? Que había un montón que creían en Él, dice, y creían en su nombre. Pero dice que el problema no era ese, el problema es que el Señor era el que no creía en ellos. Y es el problema, hermanos, que se sigue dando hoy. Y aquí está, hermanos, aquí está el meollo del engaño. Aquí está el meollo del engaño religioso. Las instituciones religiosas cristianas, en su mayoría, le ofrecen salvación a la gente, hermanos, porque crean en su doctrina, porque creen en su libreto doctrinal o porque acepten lo que ellos predican, porque acepten sus enseñanzas. Para un fariseo, hermanos, alguien está bien con Dios si se educa en sus escuelas teológicas, si asiste ahí, si cumple con los pagos de los impuestos del templo, si paga sus diezmos, si compra también el dinero religioso, si puede comprar de sus ofrendas de ahí, del mercado que ellos tienen ahí para vender ovejas, cambios de moneda y todo eso, moneda sagrada o santificada. Si cualquiera, hermanos, se ajusta a eso, entonces para los fariseos, hermanos, ese está bien con Dios. Para un fariseo, vuelvo a repetir, está bien con Dios, hermanos, el que acepta su doctrina, el que acepta su sinagoga, el que acepta a sus líderes, el que acepta su libreto doctrinal. Lo mismo pasa hoy, hermanos, es exactamente lo mismo. Cualquier persona, hermanos, que hoy llega a alguna institución, está bien para esa institución, hermanos, si está ahí y acepta su libreto doctrinal, si acepta, hermanos, el reglamento interno de la organización, si reconoce a sus líderes, si no hace oposición. Entonces, si alguien, hermanos, enmarca dentro de ese rubro, entonces, hermanos, ya es salvo. Para esta institución, aquella persona ya es salvo. Ahora, hermanos, aquí está el gran problema. Oigan cómo opera el engaño.
El engaño opera, hermanos, cuando una persona, hermanos, es simple y piensa, hermanos, que eso es aceptar a Jesucristo y eso es tener la salvación. Pero aquí ha sucedido algo tremendo, hermanos. Había gente que le seguía al Señor Jesucristo y yo quiero que me oiga, hermanos. Yo creo, hermanos, que no voy a hacer un alarde de esto, hermanos, pero es la verdad y usted mismo lo va a corroborar y lo puede examinar a lo largo de las prédicas de la iglesia desde un principio. Aquí en la iglesia, hermanos, nosotros nunca le hemos dicho a todos los hermanos que vienen aquí que son salvos por estar aquí. ¿Es cierto o no es cierto? Nosotros hemos dicho que aquí hay muchos que no son salvos y que vienen a la iglesia y que no enmarcan dentro de la salvación porque no se ajustan, hermanos, a los principios de las Escrituras. Y eso lo hemos dicho no una vez. Examine usted las prédicas, hermanos, que tenemos de hace ya 22 años y se va a dar cuenta usted, hermanos, que muy contrario a lo que hace la religión, aquí somos un poco crudos quizás o un poco desapasionados. Tratamos de interpretar las cosas no sensualmente, sino con crudeza, así como Jesucristo la examinaba, hermanos. Cualquiera pudo haber dicho, ala, que el Señor Jesucristo, sí que tan duro que era. El montón de gente creyendo en Él y Él, no, yo no les creo, yo no me fío de ellos. Y aparentemente como que lo estaban apoyando, pero el Señor no se fiaba. ¿Por qué? Porque el Señor era crudo, pero no solo el Señor. Juan el Bautista igual. Dice, hermanos, que un montón de gente se iba a bautizar por la prédica que él estaba dando. ¿Y sabe qué les decía Juan el Bautista? Generación de víboras. Como que no les creía. Yo quiero que me escuchen, hermanos. Aquí está el problema. Y analícelo a usted así crudamente como se lo estoy planteando. Juan el Bautista, hermanos, no le creía a un montón de gente que se iba a bautizar, aunque supuestamente estaban aceptando su prédica. Aunque aparentemente estaban aceptando lo que él estaba diciendo, pero Juan el Bautista no les creía, y Juan el Bautista, hermano, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, como quien dice, hasta que ustedes no se arrepientan, no solo de la boca, sino comienzan a actuar diferente, entonces yo les voy a creer. Hagan frutos, y si ustedes no quieren dar frutos, sepan que Dios puede levantar hijos aún de las piedras, que den frutos. Fíjense, hermanos, que el Juan el Bautista era muy crudo, pero estaba planteando una verdad que salva, hermanos. Esa verdad que hoy escasea como nunca. Para muchas instituciones religiosas, hermanos, es salvo cualquiera que se mete a su recinto, ya es salvo. O por lo menos, aunque no se lo digan, hermanos, pero se lo dan a entender. Tratan de mostrarle, hermanos, como quien dice, una gran aceptación, los tratan de conformar. Entonces, los aceptan, los reconocen, les otorgan un montón de prebendas dentro de la iglesia, un montón de privilegios, un montón de cuestiones. Aquí en la iglesia, hermanos, aún la consecución de los privilegios es un poco más difícil, aunque sea barrer, aunque hacer la cosa más simple, hermanos, porque nosotros sabemos lo delicado que es esto, hermanos. Puede ser que alguien, hermanos, no teniendo un buen testimonio, engañe su corazón solo porque cree que está haciendo algún trabajito por ahí para la iglesia. Y con eso, hermanos, va a engañarse el corazón. No, hay que tener cuidado, hermanos, porque la misma institución puede crear, hermanos, toda una fábrica de engaño. Hay que tener mucho cuidado. El apóstol Pablo, hermanos, dijo, hermanos, en los postreros días, algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Muchos hermanos, con eso de crear, hermanos, de crear privilegios, de crear así un montón de cuestiones y que indiscriminadamente cualquiera, venga, participe y haga. Todo eso, hermanos, puede crear todo, hermanos, un ambiente de engaño, hermanos, donde la persona se siente bajo una cobertura, porque porque está haciendo alguna su cosita por ahí, como está dando su granito de arena en algo, piensa que eso está bien. Voy a mencionarle varias cosas. El Señor Jesucristo, hermanos, no dijo, bueno, pero por lo menos están dando sus diezmos y sus ofrendas a los fariseos. No, el Señor Jesucristo les dijo, hipócrita, les dijo, ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino. El Señor Jesucristo no se lo pueden comprar con menta, ni con eneldo, ni con comino. No se lo pueden comprar con zanahorias, ni con nabos. A Caín, hermanos, allá llegó a ofrecerle, hermanos, un montón de cosas a Dios, pero el Señor no se vende, hermanos. No se lo van a ganar con eso. ¿Por qué el Señor, hermanos, dice que rechazó a Caín y a su ofrenda? Porque esa su ofrenda, hermanos, era lisonjera. Era una ofrenda, hermanos, de chaquetería. Era una ofrenda, hermanos, que pretendía meterse a Dios en la bolsa. Hay muchas personas, hermanos, que por el simple hecho de ir a la iglesia, piensan, hermanos, que con Dios debería estar sumamente agradecido con su persona,
porque solo por el acto de presencia que hacen a una organización. Ese es engaño religioso, ahí está la obra del diablo. Y muchos hermanos creen que se han ganado algo con eso y no se han ganado, pero absolutamente nada. El Señor Jesucristo, Dios, hermanos, vio a Caín con su porque dice que buscó lo mejor de sus cosechas. Y ahí trajo, hermanos, una gavilla llena, zanahorias, nabos, frutas, trigo, no saber qué más cosas no habían del campo. Ofreció todo aquello y buscó los mejores frutos de la tierra. Y dice que Dios miró con rechazo a Caín y a su ofrenda. Primero a él y después su ofrenda. ¿Y por qué le rechazó? Porque dice que sus obras eran malas. Eso lo dice el apóstol Juan allá adelante. Sus obras eran malas, su testimonio era malo. Entonces, hermanos, aunque una persona haga un buen culto, pero si su testimonio es malo, es inválido su culto. Alguien puede hacer, hermanos, un excelente culto, un buen culto, una buena ofrenda, y usted puede decir, esto es lo mejor, yo busqué lo mejor para dárselo a Dios. Mire, está bien, pero si usted, hermanos, si hay mal testimonio, su ofrenda y todo lo que usted haga es inválido frente a Dios. Aquí está como opera el engaño. Entonces, hermanos, no se fiaba a Dios allá en el huerto del Edén, no se fió a Dios con Caín. No se fió Juan el Bautista, hermanos, con las multitudes que iban piadosamente a bautizarse, quizás hasta llorando. No se fió nuestro Señor Jesucristo con un montón que decían creer en Él. Otros 2 se acercaron por ahí y le fueron a decir, Señor, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. El Señor no les creía y les dijo, ustedes no pueden creer en mí porque no son mis ovejas, les dijo. Como que dice, ustedes no pueden creer en mí, ni yo en ustedes. Le voy a contar, hermanos, un día se acercó una persona y se acercó a un siervo aquí en la iglesia. Un hombre que, hermanos, se la llevaba a ser muy franco. Era estudiante de teología en cierta institución. Y se acercó a un siervo aquí en la iglesia y le dijo, le malició algunas áreas de su vida. Y le dijo, mire, hermano, le dijo, yo le voy a ser franco, le dijo. Yo a usted no lo reconozco como siervo, le dijo. Yo no creo en usted como siervo, no lo reconozco como siervo. Y el hermano le contestó, yo tampoco creo en usted, le dijo. Así de sencillo. Porque no se puede obligar a alguien a que crea, hermanos. Pero más difícil es que Dios crea en nosotros. No sé si me entienden, hermanos. Más difícil es que Dios crea en nosotros. Total, con un poco de esfuerzo, con un poco de convencimiento, usted puede decir, miren, por favor, yo quiero seguir aquí en la iglesia. Como dijo, otro día dijo una persona así, yo ya casi me decido, ya tenía como 9 meses de estar en la iglesia, entonces dice, yo creo que ya estoy tomando la decisión de ver si me quedo aquí en la iglesia o no. Solo quiero analizar un poquito más, quizás otros 9 meses. Quizás iba a analizar otros 9 meses más, 1 año y medio, y después de eso tal vez iba a cavilar un poquito más, tal vez al filo de 2 años, ya habría hecho un análisis concienzudo, quizás para tomar una decisión. Supongamos, hermanos, que después de 2 años se hizo un análisis y bueno, encontró que en su tabla de evaluaciones se encontró que pues ligeramente pesaban un poco más las cosas buenas que las cosas malas que él examinó, entonces eso, pero de otros él tenía concepto un poquito más bajo. Entonces dijo, bueno, esta iglesia es la que está un poquito mejor que las demás. Pensamos que alguien diga eso. Y bueno, digo, entonces, por eso es que voy a decidir yo estar aquí. ¿Usted cree que Dios cree en esta persona? En absoluto, nada, hermanos, nada. Los que creen, creen. Y creen al 100%. Dios tiene y una iglesia verdadera en la tierra, hermanos. Verdadera. En medio de tanta falsedad, hay una iglesia, hermanos, que prevalece. Hay una iglesia que subsiste hasta los días del fin porque está escrito. Y nosotros tenemos que hallar esa iglesia. Y el día que la hallamos, hermanos, creemos al 100%. Usted no puede, hermanos, hacer análisis maliciosos y decir, bueno, o llevársela a usted, hermano, de ser muy catador de iglesias o muy catador de religiones y decir, bueno, sí, hay algunas cuestiones aquí y esto y el otro. Mi pregunta, hermanos, ¿desde cuándo Dios a usted lo puso como un árbitro? ¿O desde cuándo a usted Dios lo puso como un analista? ¿Ah? ¿Desde cuándo a usted Dios le otorgó amplias facultades para que usted sea un auditor de iglesias?
El bien y el mal se juzga, hermanos, bajo una sencilla regla, y ese es el parámetro que Dios le da a todo su pueblo, a las ovejas. El Señor Jesucristo dijo, hablando de los falsos profetas, del engañador o de una falsa iglesia, el Señor Jesucristo lo dijo así, muy sencillo, no hay tanto análisis, no tiene que llenar usted un formulario, hermanos, con un montón de casillas, ir chequeando, esto sí, esto no, esto sí. No, hombre, no se complique la vida. La palabra del Señor, hermanos, da un sencillo examen que las ovejas, hermanos, así lo identifican. Una oveja verdadera no tiene complicaciones. Y ese análisis sencillo es el siguiente. Jesús dijo, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. No se pueden recoger uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Así que por sus frutos los conoceréis. Punto. Eso es todo. No hay más que hablar. No hay que hablar más. No hay que añadir nada más. No hay que hacer la cosa complicada. No hay que complicarse la vida. No hay, hermanos, por qué hacer una cuestión así trágica o dramática, hermanos, de las cosas de Dios. No, hombre, es muy sencillo. Usted, hermanos, examine la iglesia y examine al individuo. Aquel, hermanos, que se la lleva de ser apóstol o profeta de Dios, examínele. Vea usted vea los efectos de su vida, vea usted su testimonio, vea su desempeño, vea qué hace, si tiene buenas obras o malas. Y en base a eso, fórmese un criterio sabio. Esto está escrito. Y nosotros, hermanos, para formarnos un criterio de una iglesia, vea usted, hermanos, el espíritu de esta iglesia, a qué empuja a la gente. ¿Son mundanos los que llegan ahí o a qué se empuja? Hay litigios, se divide la iglesia. Examine eso, porque Jesús dijo, hermanos, al hablar de su iglesia, en esto conocerán que son mis discípulos, que están bien unidos. Hay señales, esos son frutos. Es muy fácil detectar la iglesia verdadera, hermanos, no hay complicaciones. Vuelvo a repetir, se complica la vida, hermanos, a alguien que no es oveja. El que no es oveja, hermanos, se complica la vida y hace las cosas, hermanos, muy intrincadas. Pero cuando alguien, hermanos, es una oveja del Señor, no tiene muchas complicaciones. Un día Natanael, hermanos, encontró una dificultad cuando Felipe le compartió acerca de Jesucristo. Y le dijo, pero ¿de dónde es? Porque Felipe le dijo que habían encontrado al Mesías. ¿De dónde es? Dijo, porque el otro era muy analista. Pues de Nazaret, le dijo. Me suena algo raro ahí. ¿Podrá salir de Nazaret algo bueno? Ven y lo ves tú, le dijo. Y llegó Natanael, hermanos, y no se puso ahí, hermano Felipe, y qué bonita la obra de Felipe, hermanos. No se puso a estarlo ahí convenciendo que mira que la Biblia, nada, mejor vení y lo miras tú. Y lo vio, y cuando Jesús lo vio, y aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, no se deja engañar. Bien, aquí, un verdadero israelita que no se deja engañar. Y viene, hermanos, y de veras que sí era quisquilloso, era así. ¿Desde cuándo tú me conoces? Le dijo. Lo probó. Desde que estabas debajo de la higuera, le contestó Jesús. Le dio una respuesta de revelación. ¿Qué análisis hubo en el corazón de Natanael? No sabemos, hermanos. Si yo hubiera estado en el lugar de Natanael, quizás hubiera pensado lo mismo. Esa revelación no la pudo haber tenido alguien si no viene de arriba. Desde que estabas debajo de la higuera te vi, Señor, me parece que tú eres el Cristo, tú eres el Rey de Israel. Solo porque te dije que te vi debajo de la higuera me crees. Pero no solo verlo, no solo oír lo que dijo, sino le vio la apariencia, le vio su mirada, le pesó su espíritu, le hizo un examen, lo vio. Y cuando lo vio, hermanos, creyó en él y dijo, este es el Hijo de Dios. Solo porque te dije que te vi debajo de la higuera me crees. Verás cosas mayores, les dijo. De aquí en adelante verás ángeles que suben y bajan sobre el Hijo del Hombre. Como quien dice, vas a oír muchas revelaciones más, vas a oír cosas sorprendentes y vas a entender que la revelación no proviene de la inteligencia humana, es de ángeles. Y fíjense, hermanos, oigan, hermanos, qué parámetro. Por eso les digo, hermanos, ¿quién se complica la vida? Cuando alguien no es oveja se la complica. Las ovejas saben creer. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, al hablar de los falsos profetas, simplemente dijo, por sus frutos los conoceréis, porque no se pueden jamás recoger uvas de un espino. Esto fue lo que dijo un día el hombre ciego, hermanos, que creyó en Jesucristo sin ver, porque no lo había visto. El Señor le abrió los ojos y él no lo había visto todavía y andaba por allá, y lo agarraron los fariseos y lo trataron de persuadir de que no publicara y que no divulgara el milagro. Y le dicen a ese hombre ciego, da gloria a Dios, le dijo, mira, ese hombre que te abrió los ojos es un pecador, le dijeron. Ten cuidado, es un pecador. Y oigan, hermanos, ese hombre era ciego físicamente, pero no del corazón. Y este hombre ciego le dice a los fariseos, miren, le dijo, si es pecador,
A mí no me consta. Pero yo sí solo sé una cosa, que Dios a un pecador no lo oye. Si este hombre no viniera de Dios, no me podría haber abierto los ojos, dijo. Jamás se ha oído que alguien le abrió los ojos a alguien que nació ciego. Así que este hombre tiene que venir de Dios. ¿Eres tú ciego? ¿Eres un pecador igual que él? ¿Y nos quieres enseñar a los otros? Se pusieron furiosos, hermanos, porque de verdad estaban ciegos ellos. Pero oiga, este ciego, hermanos, no lo vio siquiera. Solo recibió un milagro. Les aseguro, hermanos, que muchas personas aquí en la iglesia han recibido milagros y no pueden creer. Y milagros tremendos. Nunca se me olvidó una señora que vino aquí a la iglesia, hermanos. Aquí debería estar. Un día vino, hermanos, porque fue desahuciada en los Estados Unidos con un cáncer en el páncreas. Desahuciada en los Estados Unidos. Pero iban a tratar de hacer un intento con riesgo. Y se vino a hacer exámenes a Guatemala porque en Estados Unidos le salían carísimos los exámenes. Vino aquí y un día, hermano, ese día que vino, sin saberlo, hermanos, hicimos una invitación muy singular para que los enfermos pasaran al frente y no hicimos oración. Y me recuerdo que ese día les dije, regresen a sus lugares y ya están sanos, les dije. Y miren, hermanos, fue a los exámenes porque no había ido, recién acababa de venir. Cuando fue a los exámenes dijeron, no tienen nada, le dijeron aquí en Guatemala. Y oiga, ¿no va a creer usted, hermanos, que los exámenes preliminares que le habían hecho en Estados Unidos eran falsos? Sí, era una institución de prestigio en Estados Unidos. Es confirmado que sí tenía un cáncer en el páncreas. Pero la iban a intervenir, pero necesitaba otra serie de exámenes que iban a salir muy caros allá. El asunto, hermanos, es que esa señora sanó, así como usted lo oye, totalmente. La pregunta es, ¿por qué no está aquí? ¿Cuántos no deberían estar aquí, hermanos? Porque qué más señal puede tener alguien, hermanos, de las obras de Dios. Y podríamos decir muchas cosas más como esta que usted me está oyendo, hermanos. Muchas más. Hemos visto muchísimas sanaciones, hermanos, y seguiremos viendo. Vamos a seguir viendo con nuestros ojos, hermanos, la intervención extraordinaria de Dios, porque Dios lo ha prometido. Sobre los enfermos pondrán sus manos, dijo el Señor, y sanarán. Eso está escrito, hermanos. Y esos son los frutos, hermanos, que se dan dentro de una iglesia verdadera. Y muchas cosas más, pero no solo eso. Y hablé de la unidad, hablé de muchas cosas, hermanos, porque tampoco no podríamos creer aisladamente solo en milagros, ¿eh? Hay que creer en un montón de cosas, y en conjunto, hermanos, todo eso forman, hermanos, todos los frutos que da un árbol verdadero, un verdadero árbol. Pues, hermanos, les decía, para creer, hermanos, solo necesitamos nosotros, hermanos, ser verdaderamente hijos de Dios. Pero con todo, hay alguien, hermanos, que hace un montón de análisis y lo evalúa y bueno, al fin, yo creo que ya ahorita sí vi tanto, así como un día llegó Nicodemo y después de estar observando a Jesucristo, le hizo análisis, le hizo varias pruebas, a saber qué tipo de análisis se hicieron, hermanos, allá. Por fin llegó un día Nicodemo, un representante de los fariseos, llega de noche y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Mire, hermanos, este hombre llegó, hermanos, como quien dice, ahora sí ya estoy comenzando a creer en ti, porque no lo llegó a aceptar como Mesías, lo llegó a aceptar como maestro, porque así fue claro. Le voy a decir, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, le dijo. Hago la salvedad, ¿ah? Porque todo el pueblo lo tenía como el Mesías. Pero él llegó, hermanos, haciendo la salvedad, comienzo a creer en ti, que has venido de Dios como maestro. Pero también ellos se llamaban maestros, porque a ellos les gustaban que los llamaran rabí, ¿o no es así? O sea que Nicodemo llegó utilizando el título de rabí con Nicodemo, quiere decir, ya estás a nuestra altura. Nosotros creemos que si tú tienes una capacidad, pues así como nosotros, porque te hemos oído, te hemos visto, y lo llegó a aceptar en ese nivel, a ese nivel. Yo quiero que me escuchen, hermanos. Oigan lo que pasa. El problema no está, hermanos, en que Nicodemo al fin, como quien dice, ya hay un segmento de los fariseos está bajando la guardia y comienzan a creer en él. Porque si ustedes le ponen atención a las palabras de Nicodemo, no habla en singular, sino habla en plural. Como quien dice, no solo él, sino me imagino que algunos otros colegas, ¿verdad? Llega Nicodemo y le dice a Jesús, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos. No dijo yo sé, no habló de un encuentro personal. Habló, hermanos, como en representación de cierto grupo, de ciertos amigos, de ciertos colegas, no sé, o de quizás de la institución.
Ya había un comentario tal vez un poco general por ahí. No se sabe, pero el asunto, hermanos, es que Nicodemo no llegó, hermanos, en un reconocimiento personal. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. El problema no está en eso, hermanos. Al Señor Jesucristo, hermanos, no crean ustedes que el Señor está, que se le infla el pecho, hermanos, porque un doctor de la ley como Nicodemo, un hombre importantísimo dentro de los fariseos, ha venido a cuadrarse, a reconocerle por lo menos en cierto aspecto, en cierta área. Al Señor Jesucristo, hermanos, esos halagos no lo enferman, no lo arruinan ni le impresionan. Y el Señor Jesucristo lo oye, hermanos, ¿y saben cuál es el problema? Aquí está el gran problema y cómo la mayoría de la gente religiosa está perdida. Viene el Señor Jesucristo, hermanos, y le da todo un compendio de doctrina ahí, hermanos, del nuevo nacimiento, donde el Señor le da a entender que no cree él en él. ¿Saben qué le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo? Después de que le habla, si no nacieres de nuevo, porque eso es lo trillado, eso es lo que todo el mundo predica, lo que todo el mundo lee, pero no se extienden en el pasaje, porque todo ese párrafo se lo siguió diciendo Jesús a Nicodemo. ¿Y saben qué le terminó diciendo Jesús a Nicodemo? Le dijo, mira, le dijo, el que es de la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas que son hechas en Dios. ¿Saben qué le dio a entender? ¿Por qué me venís a buscar de noche? Si fueras de la verdad vendrías de día, pero me viniste a buscar de noche porque no eres de la verdad. ¿Qué le parece? ¿Le creyó Jesús a Nicodemo? Ah, no, hoy en la religión, hermanos, hasta condecoran a Nicodemo y lo tienen, hermanos, qué bueno, y se salvó Nicodemo. Yo creo que sí se salvó Nicodemo. No cabe duda, hermanos, que la sensualidad religiosa está a la puerta del día. La gente sensual, hermanos, esas meten en el cielo a cualquiera. El espíritu religioso, hermano, le da salvación a cualquiera. Las Sagradas Escrituras dicen, si el justo con dificultad se salva. No crean ustedes, hermanos, que el Señor, se sintió halagado. O solo porque José de Arimatea, hermanos, ha ido a presentar, dio un sepulcro, se ganó el cielo por haber prestado su sepulcro. No, hermanos, el Señor se lo devolvió incluso, ya no tiene nada ahí. Lo quiere seguir usando, solo lo prestó por una noche, un par de noches. No sé si me entiende, hermanos. El Señor no necesita el sepulcro para toda la vida, solo quiere un par de noches ahí, donde dormir un poco, donde descansar un poco del trajín, de todo ese trajín que ha tenido. Yo quiero que me escuchen. No se salvó ni a José de Arimatea, por eso la Biblia no da registros, los apóstoles no hablan de eso, las Escrituras no mencionan nunca más ni a Nicodemo ni a José de Arimatea. Fueron usados, eso es otra cosa. Así como Dios usa a muchos hermanos en un momento dado. Eso no quiere decir, hermanos, que por eso están obteniendo salvación. El Señor Jesucristo dijo a cualquiera que dé un vaso de agua a un pequeño, por ser pequeño, aquí recibirá su recompensa. No allá, aquí. Aquí no perderá recompensa. Y el que diere algo más que un vaso de agua, aquí recompensa. Si fue un profeta, recompensa de profeta recibirá. Aquí. Quiere decir, hermanos, que Dios aquí remunera, aquí le paga. Dios, hermano, no se queda con nada. Pedro le dijo a Jesús, Señor, nosotros todo lo dejamos por ti, dejamos esto. Miren, le dijo Jesús, no hay quien haya dejado terrenos, casa, padre, madre, por mí, y que no reciba 100 veces más aquí. Pero no basta eso, hay que conseguir la vida eterna allá. Entonces, hermanos, el espíritu religioso, ellos le dan salvación a Nicodemo. Hay algunos hermanos que hasta casi que salvan a Pilato. De veras, hermanos. He oído personas, hermanos, que en su argumentación se les nota tan sensuales porque desconocen, hermanos, los elementos de la verdad. Entonces, hermanos, no basta que nosotros lleguemos a la iglesia, hermano, y usted diga, yo creo en Cristo. Mi pregunta, hermanos, y la pregunta que voy a mantener siempre en mi corazón es, ¿y el Señor Jesucristo creerá en usted? Porque yo mi pregunta, ¿usted con su testimonio lo convence a Él? Ahora voy a hablar, hermanos, de qué es lo que convence al Señor, porque la enseñanza estaría incompleta si yo no les digo a ustedes, hermanos, cómo es que se convence al Señor. El día que Dios se convence de alguien, hermanos, entonces le otorga un derecho por vía de la adopción, donde, hermanos, Dios, hermanos, lo reconoce como hijo. Es el momento cuando Dios ya cree en alguien. Cuando Dios ya cree en alguien, le otorga su espíritu y entonces opera, hermanos, lo que la palabra de Dios le llama la adopción. Dios adopta, hermanos, como hijo y le da su espíritu, lo sella, le pone marca, lo reconoce, le da su apellido. ¿En qué momento Dios cree en alguien? Cuando Dios ya llega a creer en alguien, le da su apellido, lo reconoce, lo autentica como hijo de Dios.
¿Qué necesita Dios, hermanos, para creer en alguien? Que alguien, hermanos, su testimonio, su desempeño, honre al Señor. Dentro de la iglesia, hermanos, hay cosas que a veces, hermanos, decepcionan. Algunos, hermanos, la humildad que aparentan tener no es tan real. Ya cuando uno oye, hermanos, su conducta, ya cómo actúan fuera, uno a veces oye cosas, hermanos, donde escasea, no hay humildad. La humildad, hermanos, nada más es pintura, es maquillaje. Algunos llegan a la iglesia, hermanos, y tienen una humildad, pero se nota, hermanos, que es puro maquillaje. Ya después, hermanos, cuando uno les oye cómo han dado respuestas o cómo actúan allá afuera, hermanos, y iras y las violencias que han tenido, uno dice, no, eso es payasada, es pura payasada, es puro maquillaje. Algunos hermanos dentro de la iglesia, hermanos, aparentan un servicio, pero fuera, hermanos, no le hacen favor a nadie. De veras, hermanos, eso se llama crudo, ser crudos, y hablemos el evangelio como es. Usted, hermanos, usted puede hablar aquí de santificación y apartamiento. Allá afuera, usted, hermanos, tiene gran relación con los impíos, con su familia que no conoce a Dios. Y qué bien se lleva. Es muy armonioso y qué gran relación tiene. ¿Para qué nos vamos a engañar? La Biblia, ¿saben qué dice las Sagradas Escrituras, hermanos? Dice la palabra de Dios, hermanos, hablando de los impíos. Sea quien sea, hermanos, sea su familiar, lo que sea. La Biblia no hace salvedades. Dice la palabra de Dios, no seáis aparceros con ellos, porque por eso viene la ira de Dios sobre los hijos desobedientes. Dios, hermanos, no justifica jamás el que usted, hermanos, tenga comunión con los incrédulos. Nunca lo va a justificar. No va a encontrar usted un solo pasaje en las Escrituras que lo justifique. Ahora que si usted lo hace, es por cuenta y riesgo suya. Dios no pierde nada, usted lo pierde todo. Porque, hermanos, en el momento en que alguien, hermanos, comienza a tener relación con los incrédulos, entonces Dios ya no lo reconoce. Dios no le quita su reconocimiento. Por eso les digo, hermanos, lo importante de todo esto, hermanos, no va en el hecho, hermanos, de que usted crea en el Señor, sino que Él crea en usted. ¿En qué momento se sabe, hermanos, que Dios ya cree en uno? Mire, hermanos, pues vuelvo a repetir, cuando ya Dios, hermanos, a mí me da su apellido, me reconoce como hijo y ya me da mi gasto, hermanos, ya me da para el domingo. ¿Ya me entienden? Cuando ya Dios a mí me salva de los enemigos, me provee, me da salud, me da alimento, me da paz, me da tranquilidad, me siento bien, me bendice. Cuando Dios, hermano, me comienza a rodear de bendiciones, me comienza a ir bien en todo, me libra Dios de los ladrones y de los estafas, me libra de los engañadores, y Dios me protege de un montón de cosas. Cuando yo miro ese cuidado de Dios, hermanos, entiendo, hermanos, que ya Dios ya me aceptó Él a mí. ¿Ya me entienden? Es notorio, hermanos, se nota. Veo el respaldo de Dios y la bendición de Dios, hermanos, ya aquí, ya allá, ya por este lado, ya por el otro lado. Por cuanto en mí ha puesto su amor, dice Dios, yo también lo libraré, dice. Salmo 91. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. ¿En qué momento, hermanos, se nota que ya Dios, hermanos, a usted lo reconoce? Ya lo conoce a usted, porque Dios ya lo libra, lo protege, lo salvaguarda, lo bendice, le da. Le está dando, ya le dio un reconocimiento, ya le dio su Espíritu Santo, ya le dio su apellido, lo tiene bien, porque las bendiciones de Dios, hermanos, son cosas que no se pueden ocultar. Las bendiciones de Dios, hermanos, son como un sol que no se puede tapar con un dedo. Las bendiciones, hermanos, están a la vista. ¿Quién no las ve? ¡Hala! Dios nos bendice aquí, en esto, en otro. Nos da salud, nos da vida, nos da gozo, nos da paz, tenemos tranquilidad, aleja de nosotros las sombras de dudas, nos da muchas cosas, todo, hermanos. Y tenemos muchas bendiciones. Y en medio de pruebas, hermanos, que ni nos importan, y hacemos la gran bulla por las pruebas, hermanos, porque las pruebas siempre habrán. Las pruebas no nos hacen andar, hermanos, con el moco caído. Las pruebas, hermanos, son de gozo para el que ya entiende el negocio. El apóstol Santiago dijo, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién anda con el moco caído con las pruebas? El que aún no entiende las cosas de Dios, el que aún no entiende cómo son los negocios. Los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Aparentemente, hermanos, uno puede ver un poco negativa la cosa, mejor dicho, no negativa, voy a decir, puede ver un poco oscura la situación. En ningún momento hay duda, hermanos, no hay ni una sombra de duda respecto a Dios, nada, en absoluto, jamás. Yo puedo dudar de cualquier hombre, menos de la provisión de Dios, hermanos. Dios es fiel. Si nosotros fuéramos infieles, ¿qué dice, hermanos? Él permanece fiel, de eso yo no dudo en absoluto, hermanos. La provisión de Dios allí está, hermanos. ¿Cómo voy a dudar, hermanos, que Dios está con nosotros? ¿Saben qué dijo David en un salmo, hermanos? Bendito sea Jehová, cada día nos colma de sus beneficios.
¿Cómo va a dudar David, hermanos? Si tiene tantas bendiciones, ya tiene esta, ya tiene la otra, le va pero re bien en todas las áreas. Yo quiero que me oigan, hermanos. ¿Cómo cree usted que Dios a usted va a creer en usted, hermana o hermano, cuando usted afuera es puro mundano y se viste como mundano, camina como mundano, habla como mundano y tiene un porte de soberbia como mundano? ¿Cómo cree usted que Dios va a creer en usted? No, hombre, no nos engañemos. No nos engañemos. No basta con que usted crea en Cristo. Mi pregunta es, ¿usted ya logró que Cristo crea en usted? Las vírgenes insensatas, hermanos, no cabe duda que son simples. Solo porque tienen la gran lamparota andan creídas. Y el Señor les va a demostrar que con lámpara se van a ir al infierno. Aún con lámpara. Porque lámpara es el conocimiento de esto, ¿eh? Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo David, y lumbrera mi camino. Quiere decir, hermanos, que aún con un gran conocimiento de religión, con un gran conocimiento bíblico, las vírgenes insensatas van rumbo al infierno porque el Señor no las conoce. Señor, déjanos entrar. Señor, pero si nosotros, pero no las conozco, dijo el Señor. Ya lo leo. ¿Verdad que así dijo el Señor? No sé quiénes son ustedes. Les aseguro que no las conozco. Entonces queda claro que, hermanos, aquí no depende, hermanos, que yo diga, yo ya acepté a Cristo, yo estoy seguro que ya soy salvo. Mi pregunta, hermanos, es si a Cristo lo aceptó a usted, si a Cristo lo reconoce a usted, porque si usted no da la talla, hermanos, Dios no lo va a reconocer. Si usted, hermanos, es una persona que viene a la iglesia, ya a veces le llegan a uno noticias, hermanos, fíjese que fulano, mengano, dice que tiene problemas porque hizo tal cosa y le acaba de dar una malmatada a su hijo, pero no, hombre, esas ya son obras de impío, eso no son de un justo. Claro que hay que corregir a los hijos, nadie está diciendo que los mate, ¿verdad? Pero miren, hermanos, hay algunos que sí se les va la mano, algunos hermanos que son solo litigios y chocan con todos. Hay quienes, hermanos, hay personas, hermanos, desafortunadamente uno no quisiera que fuera así, pero parecen de aquellos gusanos, hermanos, de aquellos negritos, hermanos, que solo pasan un poquito así, le deja uno, tienen veneno en los pelitos y queman con facilidad. Hay quienes, hermanos, son así, donde se juntan con alguien y tienen roces y ya queman. Hermanos, ¿cómo cree usted que Dios va a creer en alguien así? Dios no cree en alguien así, hermanos. Dios va a creer en aquel, hermanos, que llene la medida. Que llene la medida, hermanos, pero una medida que convenza, no ligeramente, sino convenza con amplio margen. No sé si me entiende, hermanos. Convenza a usted, hermanos, pero con un gran margen de amplitud. Convenza ampliamente, no convenza ligeramente, porque hay quienes, hermanos, mire, han ido caminando en la iglesia, hermanos, a fuerza de puras exhortaciones, llamadas de atención, disciplinas, regaños, y ahí van, sí, muy a empujones. Muy empujaditos. Eso, hermanos, deja mucho que desear. No puede creer el Señor en alguien así. Entonces, hay otra cosa más. Para ser hijos, hermanos, hay que ser corregidos. Hay quienes, hermanos, en la iglesia son pero susceptibles, hermanos, y se nota, hermanos, que uno les puede pasar dando 1000 consejos y no ponen por obra ninguno. Se nota, hermanos, que algunos no llenan la medida de hijo, hermanos, porque se les exhorta, se les corrige, se les dan consejos. Hay algunas personas en la iglesia, hermanos, con los cuales mejor ya uno omite volver a aconsejar, ya no, porque uno se da cuenta, hermanos, que echan a las espaldas los consejos y no los ponen por obra. Entonces uno prefiere mejor ya no, se abstiene y uno dice, mejor no, ¿para qué? Uno hace el papel de necio, insistiendo en decirle algo a alguien o querer uno formar convicciones en alguien que no le nacen ni las quiere tener tampoco. En ese momento, hermanos, uno mejor ya omite los consejos, prefiere mejor quedarse con la educación. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, va. Y así como les decía el otro día, un saludito, si amabilidad vamos, somos amables, hermanos. Si usted nos quiere saludar amablemente, hola, mucho gusto, ahí nada más, ahí queda todo. Pero si alguien quiere ser hijo de Dios, hermanos, va a ser por las vías de la adopción, porque acepta la disciplina. El Señor dijo, hermanos, si vosotros aceptáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Hay otra cosa más, hermanos. Dentro de la iglesia, hermanos, no se debe de consentir. Este miércoles pasado tuvimos una plática muy interesante con los obreros, hermanos. Muy interesante, como ustedes no se imaginan. Y creo que despertó tanta inquietud, hermanos, sobre un error que muchos obreros han cometido. Hay aquí en la central y en las iglesias hijas.
Muchos hermanos, muchos obreros han cometido el error garrafal de ponerse, hermanos, a estar oyendo a muchos hermanos que se ponen a llorar por simplezas, que están buscando, hermanos, un consentimiento. Yo quiero que me escuchen, hermanos. La Biblia dice, da un principio, dice: el muchacho consentido avergonzará a su madre, la oveja consentida avergonzará a la iglesia. ¿Ya me entienden, hermanos? No se debe consentir. El que es hijo de Dios entra, hermanos, por las vías de esto, Dios al que ama castiga y azota al que toma por hijo. Si a ustedes se les deja sin disciplina, entonces soy bastardos y no hijos. ¿Quién es el bastardo? El bastardo, hermanos, muchas organizaciones religiosas, hermanos, solo pueden crear bastardos, pero no hijos de Dios. Muchos hermanos, creyéndose grandes pastores, hermanos, se ponen, están, hermanos, cuchuchando a la gente. Yo le puedo enseñar por las escrituras, hermanos, que eso no va con Dios. El profeta Jeremías, hermanos, un día, porque a Jeremías, le voy a contar, la gente no lo quería. Querían a los falsos profetas, y les voy a decir por qué, hermanos. Porque los falsos profetas, hermanos, andaban besuqueando a todos. Los falsos profetas eran solo sonrisas, así, abrazando a todos, eran así, hermanos, eran demagogos. En cambio, Jeremías, hermanos, era serio, su ceño fruncido, siempre regañando. ¿Y saben qué le dijo a Dios Jeremías? Señor, nadie quiere estar ya conmigo, ni siquiera mis familiares, ni mis amigos se han alejado, me dejaron solo. Si te están dejando solo, si ya no te quieren creer a ti, si te están dejando al lado, que no te importe. Mira, le dijo, hay más, anda, háblale a los falsos profetas y los vas a reprender de mi parte. Y vino Jeremías, hermanos, y después de que Dios le dio la palabra, ahí los va a reprender y les va a gritar, y todo el pueblo oyó. Así dice Jehová: yo estoy en contra de aquellos falsos profetas, de aquellos profetas que endulzan sus lenguas para hablar y dicen, él ha dicho, y no, Dios no ha dicho nada, dice Jehová. Y ningún provecho le han hecho a este pueblo, porque lejos de cambiarlo de sus malos caminos, amamantan sus malas obras. Le dicen paz a los que me irritan, y a los que andan tras de la obstinación de su corazón les dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Desen cuenta, hermanos, que generalmente los falsos profetas solo sirven, hermanos, para andarse cuenteando a los demás, haciéndolos creer que están bien. Con sonrisas y con suaves palabras adormecen, hermanos, a la gente. Hermanos, un verdadero siervo de Dios no va a hacer este papel nunca, como no lo hizo Jeremías, como no lo hizo Dios con Caín, como no lo hizo Jesucristo, como no lo hizo Juan el Bautista, como no lo hizo el apóstol Pablo, porque Pablo decía, hermanos, si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, dijo. Dese cuenta, hermanos, que muchos dentro de la iglesia, muchos de ustedes, hermanos, buscan esto, el cuchucheo, que los soben, que los traten bonito. Pero cuando ya hay disciplina, cuando ya hay mano férrea, entonces andan ahí todos heridos y ya ni se acercan siquiera. Pero se ve, hermanos, que muchos no están buscando encajar. Si usted quiere que Dios crea un día en usted, acepte usted la disciplina del Señor, porque es formativa. Si usted busca, hermanos, el cuchucheo y que lo anden consintiendo, usted lo que necesita es religión, no el camino de Dios. En el camino de Dios, hermanos, no se consiente. En el camino de Dios se corrige, y Dios al que ama corrige. De manera, hermano, de que muchos vienen a la iglesia, hermano, y son una madeja de susceptibilidades, hermanos. Miren, ya andan así, no se les puede dar una regañada, una corregida, porque ya andan susceptibles, pero hasta llorando de pura susceptibilidad. Muchos no tienen madera real para ser hijos de Dios todavía. Y si no lo logran, hermanos, el Señor no va a creer en ustedes nunca, aunque ustedes confiesen creer en Él. Vuelvo a repetir, la salvación, hermanos, no parte de que usted crea en Cristo, sino de que Él crea en usted. Ojalá que usted logre hacer que Él crea en usted. Convenza al Señor, convénzame a mí, por lo menos. Porque yo creo, más, si usted comienza convenciendo aquí, eso le da a usted cierta garantía de que va a poder convencer también allá. Así que, hermanos, que Dios abra nuestro entendimiento. Yo creo que no hay fin de decir muchas cosas más. La enseñanza es muy práctica, muy sencilla, como usted lo puede ver. Así que el engaño más grande, hermanos, es que mucha gente lo que quieren es religión. La Biblia, cuando habla de la religión, habla de una mujer, hermanos, una mujer alcahueta,
Una mujer, hermanos, que le gusta sensualizar a los hombres y se asió del cuello y lo besó y con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz he hecho hoy por ti y con diligencia he salido a buscar tu rostro y te he hallado. Ven, embriaguémonos de amores, el marido está lejos. La religión, hermanos, es esta. Cuchucha a la gente y le gusta, hermanos, sobar la carne de los hombres. El que es de Cristo, hermano, no anda buscando eso. Ojalá que usted lo entienda y que se enfile de verdad en el camino de la salvación. Vamos a orar al Señor, hermanos. Si tu alma abatida hoy está y enfermedad agobia hoy tu andar, clama al Señor Jesús, Él te quiere ayudar. Levanta tus manos a Él y te sanará. Algo nuevo estás haciendo hoy en mí. Algo nuevo estás haciendo hoy en mí. Plasmando tu amor en mi corazón y tu misericordia está hoy en mí. Si tú dices ya no puedo caminar y la prueba ya no puedo hoy pasar, clama al Señor Jesús, Él te quiere ayudar. Levanta tus manos a Él y te librará. Algo nuevo estás haciendo hoy en mí. Algo nuevo estás haciendo hoy en mí.